Bien, continuamos con ustedes luego de esta pausa. Un tema muy importante en las últimas horas ha sido la publicación de un acuerdo que permite el aumento al salario mínimo en el país. Recordemos que esta fijación garantiza el cumplimiento de un derecho fundamental para los ciudadanos guatemaltecos. Y en este sentido queremos analizarlo y lo haremos en conjunto con el licenciado Víctor Sarat, analista consultor de temas tributarios, quien estará junto a nosotros durante algunos minutos. Bienvenido, ¿cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Odilí, qué gusto saludarle, igual para nuestros estimados televidentes de A la Medida, y pues realmente este tema es de interés nacional y consideramos que hay que aclarar algunos puntos que salen siempre derivados de cómo aplicar y cuánto de aumento se ha dado para el salario mínimo y otros temas que pues con mucho gusto lo vamos a dejar claro en esta noche en A la Medida. Gracias. Entonces, licenciado, vamos a comenzar para que nuestra audiencia también vaya contextualizándose sobre el tema que vamos a analizar hoy. La situación que se daba ayer era dar a conocer por parte del presidente Alejandro Yamatei esta información, que por supuesto fue de mucho beneficio para la población que ya conoce este tema, y vamos a ir poco a poco analizándolo en unos momentos. Vamos a comenzar con alguna información para todos ustedes en casita, así que vamos a comenzar diciéndole también lo que sucedía la fecha que ya les he mencionado, ayer 19 de diciembre. Esto fue publicado en el acuerdo que fija el salario mínimo para las actividades económicas por circunscripción. En la circunscripción económica 1, que contempla el departamento de Guatemala, el aumento quedó de esta manera: 6% de incremento al salario para las actividades agrícolas, lo que presenta 107 quetzales con 11 centavos. El 6.6% de incremento al salario para actividades no agrícolas, lo cual representa 110 quetzales con 97 centavos diarios. Y además, el 6.6% de incremento al salario para actividades de exportación y maquila quedará en 101 quetzales con 41 centavos. En la circunscripción económica 2, que abarca los otros 21 departamentos del país, los aumentos quedaron de la siguiente manera: 4.3% de incremento para las actividades agrícolas, lo cual representa 102 quetzales con 44 centavos. 4.6% de incremento para las actividades no agrícolas, lo que representa 105 quetzales con 83 centavos. Y por último, 13.3% de incremento para las actividades de exportación y maquila, lo que representa 95 quetzales con 80 centavos. Y dicho lo anterior, bueno, ya tenemos de nueva cuenta al licenciado Víctor Sarat, quien nos va a acompañar en el contexto de esta información. Licenciado, hay una comisión nacional que asesora al Ejecutivo en torno a la toma de decisiones técnicas del incremento al salario mínimo, ¿no? Sí, efectivamente, esto es algo que contempla el Código de Trabajo, que es necesario y es obligatorio que se tenga una Comisión Nacional de Salario, la cual está integrada por el sector patronal, el sector laboral y el sector gobierno, que lo representa el Ministerio de Trabajo. Pero esta Comisión Nacional pues recibe de las comisiones paritarias de todo el país los análisis que hacen para sugerir cuál es el aumento mínimo para el salario mínimo que se considera adecuado según cada sector. Esto, lógicamente, tiene que unificarse el criterio dentro de las comisiones paritarias, y en este año, pues lamentablemente, no hubo un consenso en cuanto a un salario que se fuera a recomendar a la presidencia, que fuera unificado. Entonces, derivado de eso, pues quien tuvo que tomar la decisión de cuánto aumentar en base a los informes que recibe también del Banco de Guatemala y del Seguro Social, pues fue el presidente de la República, y es exactamente el detalle que se daba hace un momento en cuanto al aumento que se dio por las diferentes circunscripciones económicas, y que pues en algún momento nosotros lo hemos analizado y consideramos que para la situación de Guatemala pues es razonable esos aumentos que se dieron en este momento, Odilí.
El licenciado, el Ejecutivo aumentó el salario mínimo entre 6% y 6.6% en el departamento de Guatemala. A eso le llamamos la circunscripción económica 1 y entre 3.6% y 4.6% para el resto de los departamentos con la circunscripción económica 2. ¿Está usted de acuerdo con esta diferenciación que se ha hecho en los departamentos de Guatemala, que van a ganar más que el resto de ciudadanos que residen en otros departamentos? Fíjense que realmente esto es algo que no precisamente se está dando a partir de estos salarios mínimos que van a regir en el año 2024. Ya en este año que estamos terminando, el año 2023, el salario mínimo ya fue diferenciado. Ya hubo separación de las circunscripciones económicas que se han mencionado, y para hacerlo así bastante sencillo, hay que indicar que este año el salario mínimo se incrementó en un 7% a la circunscripción número 1 y el 4% a la circunscripción 2. Ahora bien, realmente esto diríamos, justo para los ciudadanos en Guatemala diferenciarlos en ese sentido. En nuestra opinión, que sí. ¿Pero por qué razón? Eso nos lo han preguntado mucho. Porque ustedes saben que no es igual el trabajo y lo que se gana en el departamento de Guatemala y los costos que tiene la canasta básica con lo que se pueda recibir de salario en los 21 departamentos restantes de la República y el costo que tiene en el interior de la República, lo que es la canasta básica principalmente. Entonces, en función de eso, consideramos que sí es lo más justo para efectos de que realmente los empresarios también puedan mantener los empleos de todos sus trabajadores, porque acordémonos que aquí tiene mucho que ver todas las empresas en general que hacen producir y que tienen a Guatemala en el primer lugar de Centroamérica a nivel de la economía, y eso pues lógicamente debe de cuidarse. Eso es necesario y por lo mismo creemos de que esa diferenciación sí ayuda de una u otra forma al trabajador en cada circunscripción económica y lógicamente pues a los patronos de poder mantener esos empleos en esas circunscripciones, Odilí. Claro, licenciado, siempre se habla que el salario mínimo debería de ser igual que la canasta básica alimentaria, que está fijada en unos 3.899 quetzales, y otros van mucho más allá y dicen que debería ser como la canasta ampliada, que cuesta aproximadamente unos 9.000 quetzales. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Qué opinión le merece esto? Fíjense que en nuestra opinión, que por lo menos la canasta mínima pues debiera de cubrirse con el salario mínimo, porque si hablamos de la canasta básica ampliada, pues lógicamente está muy distante de lo que está en el salario mínimo, pero hay que hacer una observación muy específica en cuanto a que no es posible en la economía que tiene Guatemala, en cuanto a poder incrementar demasiado el salario mínimo. ¿Por qué razón? Porque eso provocaría que haya mucho desempleo, porque los patronos, en lugar de tener 10 empleados, necesariamente tendrían que bajar a unos 7 empleados. Los que tienen 50 bajarían también una cantidad importante, y no digamos los que tienen más de 100 empleados. Entonces, aun cuando sería lo más justo llegarlo a ese valor de canasta básica que determina el Instituto Nacional de Estadística, pues lamentablemente en la economía no se puede hacer realidad, porque si no el país pasaría una crisis de inflación hasta cierto punto y de desempleo que se podría dar, derivado que los empresarios y los pequeños o medianos patronos no podrían sostener todos los empleados que tienen en este momento. Entonces, eso es lo que se analiza económicamente
del por qué no es posible que se llegue a hacer diríamos que un complemento del salario mínimo y llegue al valor de la canasta básica, por lo menos que se tiene según el INE. Entonces, eso principalmente es lo que hay que tomar en consideración, Odilí. Claro, licenciado Sarat, hay que reconocer que existe una brecha entre las personas que reciben el salario mínimo y el salario per se, es decir, menos del mínimo. En la circunscripción 2, en el campo, esta brecha es de un 90% y en las actividades no agrícolas es del 75%. ¿Qué deben hacer las autoridades en nuestro país para que esto no suceda? Bueno, ahí debemos de tomar en cuenta, como bien se comentaba por su lado, en cuanto a aquellas personas que no tienen un salario mínimo por diferentes razones. Entonces, ahí es donde sí debe de hacerse el esfuerzo por parte principalmente del Ministerio de Trabajo, de poder ver esos casos de los diferentes departamentos del interior de la República, que realmente se pueda cumplir con este salario mínimo en el caso de aquellas personas que están como empleados. Ahora bien, aquellos que están en la economía informal, pues lógicamente ellos dependen del movimiento que tengan en sus pequeños negocios y llegar a cubrir su canasta básica o por lo menos lo necesario para subsistir con su familia. Entonces, aquí sí debe haber un poco más de acercamiento del Ministerio de Trabajo, también del Ministerio de Economía en cuanto al apoyo a las empresas en el área rural para que puedan producir más y eso les ayude a que puedan realmente cubrir el salario mínimo que está establecido o a los pequeños productores que son independientes y que puedan tener mejores ingresos. Entonces, esa es la parte que habría que reforzar en nuestra opinión para que se vaya dando realmente una mayor equiparación de los ingresos de todas las personas, todos nuestros paisanos que están en el área rural, Odilí. Bueno, y también hacer un llamado a la población guatemalteca, licenciado Víctor Sarat, a que ahora con este aumento también ajusten o reajusten, mejor dicho, su presupuesto para no incidir en números rojos y no tener problemas luego económicos, que es lo que lamentablemente se vuelve un círculo vicioso en la economía de las familias guatemaltecas. Sí, nosotros realmente recomendamos que por favor ustedes, estimados padres de familia, hagan un presupuesto muy básico de saber realmente cada mes cuánto tienen de ingresos y cuáles son los productos básicos que tienen que utilizar y aquellos servicios también, lógicamente, para poder tener a la familia bien, como es la luz, el agua y el teléfono, si fuera indispensable, y el medio de transporte, pago de alquiler si es que no tienen una propiedad de vivienda, para que logren ajustarse a esos ingresos y no endeudarse, porque eso es lo que más perjudica a las familias cuando se ven endeudados y lamentablemente llega un momento en el que no pueden pagar esas deudas. Peor si se pide un crédito con personas, como se conoce comúnmente, con agiotistas, que paran perdiendo sus propiedades derivado de eso. Entonces, por favor, ese presupuesto es bueno que lo puedan tomar muy en cuenta para que ustedes realmente no tengan necesidad, ni mucho menos de estar, ahí sí que como decimos, tronándose los dedos cada mes porque no les alcanzan los ingresos con lo que ustedes han gastado. Eso es bien importante, Odilí. Muchísimas gracias por este espacio que tuvimos oportunidad junto a usted de compartir con nuestra audiencia. Es el licenciado Víctor Sarat, analista, consultor de temas tributarios, siempre pues acompañándonos aquí en TN23. Haremos una pausa, esta será muy breve y enseguida regresamos en A la Medida. No cambie.